Hola chicos, buenas tardes. Este video está hecho para explicarles cómo se realiza la actividad 6. Una vez que ya hicieron la lectura de los ejemplos que nos marca la plataforma, se van a ubicar en la página 6. Obviamente les pido que lo lean antes para que puedan tener un antecedente de lo que yo les estoy diciendo, ¿sale? Porque si no, no nos vamos a entender. Dice, rara vez encontrarás en textos argumentativos una exposición esquemática de cada argumento. En cada cambio los hallarás insertos en un discurso fluido. Para aprender a localizarlos y reconstruirlos, estudia el subtema reconstrucción de argumentos del tema construcción de argumentos, ya que para realizar esta actividad es recomendable que revises de nuevo y con cuidado dicho contenido. Descarga solo dos de los argumentos que a continuación se presentan. En ellos encontrarás tablas de orden de pensamiento donde reconstruirás tus argumentos. Complétalas siguiendo los consejos para la reconstrucción. Lo que vamos a hacer es descargar dos de estos, los que ustedes quieran, tienen 30 opciones. Obviamente va a ser bien raro que se repitan los argumentos, entonces hay que elegir los que a nosotros nos parezcan mejor. En este caso yo descargué el argumento 3, que es en el que les voy a dar el ejemplo. Aquí lo primero que hay que hacer es prácticamente desarmar el argumento que ya nos están dando. ¿Y cómo lo voy a desarmar? Pues principalmente identificando ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema principal de este pequeño párrafo? Todos son muy pequeños, entonces en todos y cada uno vamos a identificar cuál es el tema central. Después vamos a identificar la conclusión y después vamos a identificar las premisas. ¿Vale? Yo a manera de ejemplo les voy a poner así, yo los voy a ir señalando con color, ustedes lo pueden hacer así o simplemente pasarse. Yo les recomiendo que lo hagan por pasitos para que vayan identificando bien de dónde salen las cosas. ¿Cuál es el tema principal? Dice, hay con frecuencia bastantes diferencias entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta no tiene en cuenta sino el interés común. La otra se refiere al interés privado y no es sino la suma de voluntades particulares. Entonces, aquí tengo que identificar de entrada cuál es el tema. ¿De qué está hablando este pequeño texto? Pues de la voluntad. La voluntad. Porque de eso habla. O sea, va a hablar de las diferencias entre la voluntad de todos y la voluntad general, pero en realidad el tema es la voluntad. La voluntad, o puedo ponerle la diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general, como para no hablar de un tema general de voluntad, sino que específicamente de la voluntad de todos y la voluntad general, que es de lo que va a hablar este pequeño párrafo. ¿Cuál es la conclusión? Acuérdense que la conclusión es todo aquello que se afirma, tanto positivamente como negativamente. Aquí dice, hay con frecuencia bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Entonces aquí me está afirmando algo, que hay una diferencia entre estas dos voluntades. Entonces lo que voy a hacer es que voy a señalar con un color amarillo la conclusión y aquí la voy a poner. Entonces, pues lo que voy a hacer es copiarla para que me quede pues ahí la conclusión. Ahora, si este personaje, Rousseau, está afirmando que la voluntad, hay diferencias entre la voluntad de todos y la voluntad general, ahora tengo que explicar por qué. ¿Por qué creo que hay, porque este autor cree que hay diferencia entre estas dos voluntades? Y le está diciendo, esta no tiene en cuenta sino el interés común, y esta se refiere a esta última. La voluntad general trata del interés común. Tiene en cuenta. Entonces la premisa 1 es
tiene en cuenta el interés común. Dos, ¿dónde está? Aquí voy a señalar con un color diferente, el azul. Y dice, la otra se refiere al interés privado. Entonces, esta, la que dice de la voluntad de todos, se refiere al interés privado, y que es la suma de las voluntades particulares. Se refiere al interés privado. Aquí lo voy a poner. ¿Vale? Entonces, hasta ahí queda esta. Dice que el interés privado y es la suma de voluntades particulares. Entonces ya tenemos las dos premisas que están sustentando este texto. Ahí está. Entonces ahora dice aquí en su tabla top que pongan el tema. ¿Cuál es el tema? Pues la diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. ¿Cuál sería el problema? O sea, yo ahí ya tendría que plantear un problema que me dé una respuesta de un sí o un no para afirmar mi hipótesis o negarla. Entonces aquí yo puedo hacer una pregunta de ¿cómo podría quedar? Aquí sí estamos hablando de que hay una diferencia. Mi pregunta puede ser esta: ¿es la voluntad de todos diferente a la voluntad general? Entonces, dependiendo de lo que diga el texto, si aquí el texto está afirmando que sí hay una diferencia y entre estos dos tipos de voluntades, pues lo único que voy a hacer es quitar a esta pregunta de los signos para asegurarla, y no porque yo la esté asegurando, sino porque aquí lo está asegurando que hay diferencia entre la voluntad general. Entonces, aquí mi afirmación queda: la voluntad de todos es diferente a la voluntad general. Y hasta ahí vamos desorganizando o desmembrando, mejor dicho, el argumento que está aquí arriba. Con la misma información, nada más lo estamos como poniendo por secciones. ¿Cuáles son las premisas? Pues que tienen la primera, que se refiere a la voluntad de todos, significa que tienen en cuenta el interés común. La voluntad de todos toma en cuenta el interés común. Y en el caso de la segunda, pues está hablando de la voluntad general, que dice que toma en cuenta la suma de las voluntades particulares. Entonces ya quedaron aquí mis premisas, que son las mismas, que a lo mejor las estoy interpretando yo con mis palabras, porque eso también se puede hacer, o las puedo poner literalmente así como aparecen, pero para que tenga más sentido la interpretación del argumento, pues las voy a cambiar poquito para que a pesar de que va a manejarse una diferencia de palabras, va a tener el mismo significado. Ahora dice que ponga el argumento completo. Copio esto para acá. La voluntad de todos toma en cuenta el interés común, la voluntad general, la suma de las voluntades particulares. O sea, toma en cuenta la suma de las voluntades particulares, por lo que pues, saco aquí mi conclusión, que ya la tengo en esta parte, por lo que la voluntad de todos es diferente a la voluntad general, ¿vale? Y a final de cuentas estoy diciendo lo mismo que dijo el autor, solamente que el trabajo aquí es ir identificando qué es cada parte y a qué se refiere.
y problematizarlo, como lo hicieron en la actividad 5, problematizar una situación. Vamos con el segundo ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Dice, la mayoría de los físicos y astrónomos de la actualidad está convencida de que la teoría de la gran explosión es esencialmente correcta. Algo está asegurando que la teoría asegura que los físicos y astrónomos están convencidos de la teoría de la gran explosión, piensan que es correcta, entonces esta va a ser mi conclusión. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que utiliza este autor, Haxion, para aclarar esto, para comprobar esto? Dice que una de las pruebas más fuertes es aparte de la expansión del universo, está mencionando la expansión del universo y está diciendo que la radiación de fondo y la abundancia de helio primordial son las razones por las cuales los físicos y los astrónomos creen correcta esta teoría de la gran explosión. Entonces, ¿cómo quedaría mi tema? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de la teoría de la gran explosión como una teoría correcta. Aquí está, terminada. Y ¿cómo lo podemos problematizar? Pues recuerden que la problematización solamente es hacer una pregunta. ¿La teoría de la gran explosión es esencialmente correcta o es correcta? Y nuestra respuesta va a ser sí o no, dependiendo de lo que nos diga aquí el texto. Aquí dice que es correcta, entonces lo único que tengo que hacer es asegurarla. La teoría de la gran explosión es correcta. Ahora, ¿cuáles son las premisas que están sustentando esto? Pues, aparte de la expansión del universo, que está aquí, también menciona otra que es la radiación de fondo y la abundancia de helio, del helio primordial. Entonces, una vez que yo ubiqué mis premisas, las voy a colocar y también después me pide el argumento completo, lo cual me quedó así. La radiación de fondo, perdón, aquí me falta. Aparte de la expansión misma del universo, la radiación de fondo y la abundancia del helio primordial, podemos inferir que la teoría de la gran explosión es esencialmente correcta. Y estoy diciendo lo mismo que dice el primer argumento. La mayoría de los físicos y astrónomos de la actualidad está convencida de que la teoría de la gran explosión es correcta. Las pruebas más fuertes, aparte de la expansión misma del universo, es la radiación de fondo y la abundancia de helio primordial. Entonces, aquí el único trabajo que hay que hacer es ir identificando en los pequeños textos dónde está la conclusión, dónde están las premisas y qué tema de qué está hablándonos este pequeño argumento o los argumentos que ustedes elijan. Y una vez de que encuentren de qué nos está hablando, problematizarlo y después de problematizarlo responder. Obviamente responder no con lo que yo creo, sino con lo que nos está dando el mismo argumento que nosotros descarguemos. Es una actividad muy sencilla de realizar, entonces espero que la terminen entre hoy y mañana porque el día lunes empezamos con la unidad 3, chicos. Recuerden que el objetivo es avanzar la semana 4 en la semana 3. Si no se logra, pues igual seguimos trabajando en la semana 4, nos privamos de una semana de vacaciones, pero no importa, lo importante es que vayamos trabajando adecuadamente para que puedan obtener buenas calificaciones, pero sobre todo buenos aprendizajes. Esta materia nos da mucho material para poder analizar y para poder argumentar. Y la argumentación nos va a servir no solamente en la materia, sino en la vida diaria y en los futuros estudios que podamos emprender. ¿Sale? Entonces queda atenta a sus dudas, chicos. Hasta luego.